Hola, hola, bienvenidos al subreddit del control. En el comentario fechado les dejo una marca de tiempo donde empieza el vídeo para quien viene de la otra aplicación. La historia de hoy se trata de una amiga problemática. A narración realizó na IA e as histórias citadas são traduzidas e adaptadas por mim para brindar-lhes a melhor experiência possível. A história tem elementos fictícios, então qualquer a semelhança com nomes, lugares, pessoas reais é pura coincidência. Compartilhe com quem desfrutam de las buenas histórias. Dê-me le gusta. Comente sua opinião. E subscreva ao canal para que não perca nenhuma nova história. E agora, sem mais preâmbulos, vamos com a história. Mi mejor amiga arruinaba todo lo que tocaba, hasta que dejé de salvarla. Natalia conoció a Camila cuando tenían 13 años, se sentaron juntas el primer día de clases, compartieron el almuerzo, intercambiaron secretos, y antes de que terminara el año, eran inseparables durante mucho tiempo. Natalia creyó que había encontrado una amistad para toda la vida. Camila era divertida, carismática, y tenía una forma de hacer que cualquier día aburrido se sintiera emocionante, pero también tenía otro lado, uno que Natalia tardó años en reconocer. Porque cada vez que Camila cometía un error, siempre había una explicación. Si discutía con alguien, era culpa de la otra persona; si perdía un trabajo, era porque sus jefes eran injustos; si terminaba una amistad, era porque la habían traicionado; nunca era responsable de nada. Y Natalia, como buena amiga, siempre la apoyaba, siempre la escuchaba, siempre la defendía, incluso cuando empezaba a sospechar que la historia no era exactamente como Camila la contaba. Con los años, aquella dinámica se volvió habitual. Camila tenía problemas, Natalia aparecía para solucionarlos: una ruptura amorosa, un problema económico, una pelea, una mudanza inesperada, siempre era lo mismo y Natalia siempre estaba ahí. Al principio no le molestaba, eso era lo que hacían las amigas. No ayudarse, apoyarse, estar presentes. El problema era que la ayuda solo iba en una dirección. Cuando Natalia necesitaba algo, Camila desaparecía, siempre tenía una excusa, siempre estaba ocupada, siempre tenía un problema más importante. La primera vez que Natalia realmente se sintió incómoda fue durante una cena con varios amigos. Estaban hablando de trabajo cuando una de las chicas felicitó a Natalia por un ascenso reciente. Había trabajado durante años para conseguirlo, estaba orgullosa. Pero antes de que pudiera responder, Camila intervino: sí, tuvo suerte. La mesa quedó en silencio unos segundos. Natalia sonrió con incomodidad. Bueno, también trabajé bastante para conseguirlo. Camila soltó una pequeña risa. Claro, pero conocías a las personas adecuadas. La conversación siguió adelante, pero aquella frase se quedó grabada en la mente de Natalia, porque no era la primera vez. Cada logro suyo parecía venir acompañado de un comentario parecido, una broma, una indirecta, una minimización, algo pequeño, lo suficiente para que pareciera insignificante, pero no tanto como para pasar desapercibido. Meses después ocurrió algo aún más extraño. Natalia comenzó a notar que algunas amistades se alejaban sin motivo aparente. Personas con las que tenía buena relación, personas que de repente parecían incómodas con ella. No entendía por qué, hasta que una noche una conocida le preguntó algo que la dejó helada. ¿De verdad dijiste eso sobre mí? Natalia frunció el ceño. ¿Decir qué? La respuesta la dejó sin palabras, porque eran comentarios que jamás había hecho, comentarios que alguien había atribuido a ella, y cuando preguntó quién se los había contado, escuchó un nombre que nunca imaginó: Camila. Por primera vez en más de 10 años de amistad, Natalia sintió una sensación incómoda en el estómago, una sensación que no quería aceptar, porque si aquello era cierto significaba que el problema no era la mala suerte de Camila, ni los demás, ni las circunstancias. Tal vez el problema siempre había sido ella, y Natalia estaba a punto de descubrir que aquella no era ni de lejos la peor traición que su mejor amiga había cometido. Después de aquella conversación, Natalia intentó convencerse de que debía existir una explicación. Tal vez había sido un malentendido, tal vez alguien había exagerado, tal vez Camila nunca dijo realmente aquellas cosas. Durante años había confiado en ella. No podía aceptar una acusación tan grave basándose en una sola conversación, pero la duda ya estaba ahí, y una vez que apareció, comenzó a notar cosas que antes ignoraba: pequeños detalles, comentarios, situaciones extrañas, momentos que
ahora parecían tener un significado diferente. Una semana después salió a cenar con Laura, una amiga del trabajo. Mientras conversaban, Laura mencionó algo que volvió a encender las alarmas. Al principio pensé que no te agradaba. Natalia la miró confundida. ¿Por qué pensabas eso? Laura pareció incómoda, porque Camila me dijo que eras bastante competitiva y que te molestaba que otras mujeres destacaran. Natalia sintió que el corazón se le hundía. Aquello era completamente falso, y lo peor era que Laura no parecía estar mintiendo. Realmente creía que Camila había intentado advertirle. ¿Cuándo te dijo eso?, preguntó. Hace meses, antes de que empezáramos a hablar más. La cena continuó, pero Natalia apenas pudo concentrarse, porque los recuerdos empezaban a encajar como piezas de un rompecabezas, las amistades que desaparecieron, las personas que se mostraban distantes sin motivo, los comentarios extraños, las miradas incómodas. Por primera vez consideró una posibilidad aterradora. ¿Y sí? Camila llevaba años dañando su imagen a sus espaldas. Aquella noche no pudo dormir, repasó innumerables conversaciones, situaciones antiguas, momentos que había ignorado, y cuanto más pensaba, más sentido tenía todo. Camila siempre parecía incómoda cuando Natalia conocía gente nueva, siempre encontraba defectos en sus amistades, siempre tenía alguna razón para desconfiar de alguien, y curiosamente, casi todas esas relaciones terminaban enfriándose. Al día siguiente decidió hacer algo que nunca había hecho. Dejó de llamar a Camila, solo para observar, solo para ver qué ocurría si ella no era quien iniciaba el contacto. Pasó una semana, nada, 2 semanas, nada, 3 semanas, ni un mensaje, ni una llamada, ni una pregunta sobre cómo estaba. Aquello dolió más de lo que esperaba porque demostraba algo importante. La amistad sobrevivía gracias al esfuerzo constante de Natalia, no al de ambas. Entonces ocurrió algo inesperado. Una antigua compañera de universidad la contactó. Durante la conversación mencionó algo que terminó de destruir las últimas dudas. Para ser sincera, durante años pensé que me odiabas, dijo. Natalia sintió un escalofrío porque la respuesta llegó inmediatamente. Porque Camila decía que hablabas mal de mí cada vez que mi nombre aparecía. El mundo pareció detenerse por un instante. Ya no era una persona, ni dos, eran varias, demasiadas para que todo fuera una coincidencia, y por primera vez, Natalia dejó de preguntarse si Camila era una buena amiga. La verdadera pregunta era cuánto daño había causado mientras fingía serlo, y muy pronto descubriría que la respuesta era mucho peor de lo que imaginaba. Natalia pasó varios días intentando ignorar lo que había descubierto, no porque creyera que fuera mentira, sino porque aceptar la verdad significaba cuestionar más de una década de amistad, y eso dolía mucho. Mientras más personas hablaban con ella, más evidente se volvía el patrón. Camila decía cosas distintas según la persona, pequeños comentarios, insinuaciones, críticas disfrazadas de preocupación, nada lo suficientemente grave para que alguien la confrontara, pero sí lo bastante dañino para sembrar dudas, y parecía haberlo hecho durante años. La situación terminó de explotar durante una reunión organizada por una amiga en común. Natalia estuvo a punto de no asistir, pero finalmente decidió ir. Necesitaba despejar la mente. Al principio todo transcurrió con normalidad, conversaciones, música, comida, hasta que alguien mencionó una antigua salida que había ocurrido años atrás. Entonces una chica llamada Verónica soltó una frase que cambió todo. Todavía recuerdo cuando Camila nos dijo que Natalia no quería que fuéramos. Natalia sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué?, preguntó. Verónica la miró confundida. No fue así, no, respondió Natalia. Yo organicé esa salida. Hubo un silencio incómodo. Otra persona intervino. Espera. Entonces tampoco dijiste que Mariana era una interesada. Natalia negó lentamente. La conversación comenzó a llenarse de ejemplos, uno tras otro, situaciones diferentes, personas diferentes, pero siempre el mismo origen. Camila. Algunos parecían sorprendidos, otros incómodos, y varios comenzaron a darse cuenta de algo que Natalia ya sospechaba. Camila había estado manipulando relaciones durante años. Cuando regresó a casa aquella noche sintió algo extraño. Ya no era tristeza, era claridad, porque finalmente tenía pruebas, no rumores, no sospechas, pruebas, y por primera vez dejó de buscar excusas para su amiga. Ya no podía justificar aquello como inseguridad, ni como un error aislado. Era un comportamiento repetido, calculado, y profundamente desleal. 2 días después, Camila finalmente apareció como si nada hubiera ocurrido. Le envió un mensaje: ¿quieres salir este fin de semana? Natalia observó la pantalla durante varios segundos. Meses atrás habría respondido inmediatamente. Ahora no, porque por primera vez veía la relación tal como era, no una amistad, sino una dinámica donde una persona daba confianza, apoyo y lealtad, mientras la otra tomaba todo eso y lo utilizaba cuando le convenía. Finalmente respondió: necesitamos hablar. La respuesta llegó casi al instante. Pasó algo. Natalia apoyó el teléfono sobre la mesa,
y sintió una calma inesperada, porque por primera vez no tenía miedo de la conversación que se acercaba. Lo que no sabía era que Camila todavía intentaría mentir, negar, manipular, y que esa conversación terminaría destruyendo para siempre los últimos restos de una amistad que ya estaba rota desde hacía mucho tiempo. Natalia eligió una cafetería tranquila para encontrarse con Camila. Necesitaba hablar cara a cara, no por respeto a la amistad, sino porque después de tantos años merecía escuchar la verdad directamente, o al menos intentarlo. Camila llegó sonriendo, como si todo estuviera normal, como si Natalia no hubiera pasado semanas descubriendo una traición tras otra. ¿Qué pasó?, preguntó mientras se sentaba. Natalia la observó durante unos segundos, y entonces fue directo al punto: he estado hablando con varias personas. La sonrisa de Camila vaciló apenas un instante, y todas me contaron cosas muy parecidas. Silencio. ¿Qué cosas? Natalia respiró hondo. Que les dijiste que yo hablaba mal de ellas, que no quería juntarme con ciertas personas, que era competitiva, que tenía problemas con medio mundo. La expresión de Camila cambió inmediatamente, primero sorpresa, luego confusión, y finalmente indignación. ¿Y les creíste? Aquella reacción casi hizo reír a Natalia, porque era exactamente lo que esperaba. No una disculpa, no una explicación, solo una forma de convertir el problema en otra cosa. No es una persona, Camila, son muchas, demasiadas. Camila cruzó los brazos. La gente exagera, todas exageran. Tal vez entendieron mal. Natalia la miró fijamente. Durante años aquella respuesta la habría convencido, ahora no, porque había escuchado demasiadas versiones iguales, demasiadas coincidencias. También entendieron mal cuando dijiste que yo no quería invitarlas a ciertas reuniones. Camila guardó silencio. O cuando dijiste que hablaba mal de Mariana, más silencio. O cuando le dijiste a Laura que me molestaba que otras mujeres destacaran. La incomodidad comenzó a aparecer claramente en su rostro. Y por primera vez Camila parecía quedarse sin respuestas. Entonces decidió cambiar de estrategia. No entiendo por qué haces esto, dijo. ¿Hacer qué? Atacarme, después de todo lo que he pasado. Natalia cerró los ojos un segundo. Ahí estaba otra vez. La táctica de siempre: convertirse en víctima, desviar la conversación, hacer que los demás sintieran culpa. Solo que esta vez ya no funcionaba. No estamos hablando de lo que pasaste, estamos hablando de lo que hiciste. Camila se quedó inmóvil, y por primera vez en toda la conversación no intentó interrumpirla. Te defendí durante años, te ayudé económicamente, te escuché cuando todos los demás se alejaban, y mientras yo hacía eso, tú estabas dañando mis relaciones a mis espaldas. La voz de Natalia no tembló porque ya no estaba enfadada, solo cansada, muy cansada. Camila bajó la mirada, y durante unos segundos pareció que finalmente admitiría la verdad. Pero no, nunca fue para hacerte daño, susurró. Aquella frase confirmó todo, porque no negó haberlo hecho. Solo intentó justificarlo. Natalia sintió que algo terminaba dentro de ella, no la amistad, porque esa había terminado mucho antes. La esperanza de descubrir que todo era un malentendido, de recuperar lo que habían sido, de encontrar una explicación que hiciera menos dolorosa la traición. Ya no quedaba nada de eso. Se puso de pie. Camila levantó la vista. ¿Te vas? Sí, así nada más. Natalia la observó unos segundos, y respondió con absoluta sinceridad: no, no es así nada más, es después de muchos años, después de demasiadas oportunidades, después de demasiadas mentiras. Dejó dinero sobre la mesa para pagar su café, y comenzó a caminar hacia la salida. Detrás de ella escuchó la voz de Camila: ¿vas a tirar nuestra amistad por esto? Natalia se detuvo sin girarse y respondió: nuestra amistad terminó el día que decidiste traicionarla. Luego salió de la cafetería, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar, aunque todavía no sabía que Camila estaba lejos de aceptar aquella decisión, y que lo peor aún estaba por llegar. Durante los días siguientes Natalia experimentó algo inesperado: silencio. Por primera vez en más de 10 años, no tenía mensajes constantes de Camila, no había llamadas de emergencia, no había dramas que resolver, no había problemas ajenos ocupando espacio en su cabeza, y aunque una parte de ella se sentía triste, otra comenzaba a disfrutar aquella tranquilidad. Duró exactamente una semana, entonces empezaron los mensajes. Primero fueron inocentes: creo que exageraste, podríamos hablar como adultas. No entiendo por qué me haces esto. Natalia no respondió. Después llegaron otros, más emocionales, más manipuladores: eres la única persona que me queda, después de todo lo que vivimos juntas, nunca pensé que me abandonarías. Aquellas palabras le habrían provocado culpa en el pasado, ahora no, porque finalmente entendía algo. Camila hablaba constantemente de lo que Natalia le debía, pero nunca de lo que ella había hecho, ni una disculpa, ni una responsabilidad asumida, ni un
Reconocimiento real, solo reproches. Cuando los mensajes dejaron de funcionar, comenzaron los rumores. Una amiga en común llamó a Natalia una tarde. Creo que deberías saber algo, dijo. Natalia sintió inmediatamente que sabía de quién se trataba. Y no se equivocó. Camila estaba contando una nueva versión de la historia, una donde ella era la víctima, una donde Natalia se había vuelto arrogante después de tener éxito profesional, una donde la había abandonado sin motivo. Natalia escuchó todo en silencio y curiosamente no sintió rabia, solo decepción, porque confirmaba que Camila seguía siendo exactamente la misma persona, la misma que manipulaba narrativas, la misma que necesitaba convertir a otros en villanos, la misma que jamás enfrentaba sus propios errores. La diferencia era que ahora Natalia podía verlo con claridad. Los días pasaron, y ocurrió algo que nunca había sucedido. Las personas empezaron a acercarse a ella directamente sin intermediarios, sin la influencia constante de Camila. Algunas amistades que se habían enfriado comenzaron a recuperarse, otras le confesaron cosas que jamás se habían atrevido a decir, y cuanto más hablaba con ellas, más comprendía el alcance del daño. Camila no solo había mentido, había aislado cuidadosamente a las personas, creando conflictos, malentendidos, desconfianza, todo para mantener el control sobre sus relaciones. Una noche, mientras cenaba con varias amigas, una de ellas comentó algo que la hizo reflexionar. Te ves mucho más relajada. Natalia sonrió. ¿Tú crees? Sí, muchísimo, y varias personas asintieron. Aquello la tomó por sorpresa, porque ella misma no lo había notado, pero era verdad. Dormía mejor, se preocupaba menos, tenía más energía, y sobre todo, ya no caminaba constantemente sobre una cuerda floja emocional, como había hecho durante años con Camila. Al regresar a casa esa noche, observó su teléfono. No había mensajes, no había crisis, no había problemas urgentes, y por primera vez comprendió algo importante. Durante años creyó que estaba ayudando a una amiga, pero en realidad había estado sosteniendo una relación que sobrevivía únicamente gracias a su esfuerzo, y cuando dejó de sostenerla, todo se derrumbó. Sin embargo, Camila aún no estaba dispuesta a perder el control, porque muy pronto intentaría algo mucho más agresivo, algo que terminaría revelando quién era realmente frente a todas las personas que aún seguían creyendo en ella. Natalia pensó que lo peor ya había pasado. Se equivocó. Una tarde recibió una llamada de Laura, la misma amiga que meses atrás le había contado algunas de las cosas que Camila decía a sus espaldas. Su voz sonaba incómoda. Creo que deberías ver esto. Minutos después le envió varias capturas de pantalla. Natalia las abrió, y sintió como la decepción reemplazaba cualquier sorpresa. Era un grupo de mensajes. Camila estaba hablando de ella nuevamente, pero esta vez ya no eran insinuaciones ni comentarios ambiguos, ahora eran acusaciones directas. Decía que Natalia se había vuelto egoísta, que la había abandonado cuando atravesaba un momento difícil, que el éxito profesional la había convertido en una persona fría y arrogante. Incluso insinuaba que siempre había sido una amiga interesada. Natalia observó las capturas durante varios minutos. Años atrás habría llorado, habría intentado defenderse, habría buscado explicaciones. Ahora simplemente suspiró, porque entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Camila estaba perdiendo el control de la narrativa, y estaba desesperada por recuperarlo. Lo curioso fue que esta vez las cosas no salieron como esperaba. Muchas de las personas que recibieron esos mensajes ya conocían parte de la historia, o habían presenciado situaciones similares, o simplemente habían empezado a notar patrones. Por primera vez, la gente comenzó a cuestionarla. Una de las capturas mostraba algo especialmente revelador. Alguien le preguntó directamente si Natalia era tan mala amiga, porque siempre era ella quien te ayudaba. Camila nunca respondió esa pregunta, porque no podía. Los días siguientes fueron aún peores para ella. Varias personas empezaron a distanciarse, algunas dejaron de responder sus mensajes, otras comenzaron a confrontarla sobre contradicciones evidentes, y cuanto más intentaba justificarse, más problemas aparecían. Era como ver caer una fila de fichas de dominó, mentira tras mentira, historia tras historia, excusa tras excusa. Todo comenzaba a desmoronarse. Una noche Natalia recibió una llamada inesperada. Era Verónica. Quiero pedirte disculpas, dijo. Natalia se sorprendió. ¿Por qué? Porque durante años creí cosas sobre ti que no eran ciertas, y no fui la única. Aquellas palabras se repitieron varias veces durante las semanas siguientes. Personas que se alejaron, personas que la juzgaron, personas que ahora entendían lo que realmente había ocurrido, y aunque aquello fue reconfortante, también resultó doloroso, porque le permitió comprender cuánto daño había causado Camila durante tantos años, más del que imaginaba, más del que probablemente llegaría a saber. Sin embargo, el golpe más fuerte para Camila llegó cuando varias amigas en común organizaron una reunión,
Y decidieron no invitarla por primera vez. Ella, que siempre había controlado grupos y relaciones, quedó fuera, y no porque alguien la excluyera deliberadamente, sino porque las personas estaban cansadas de los conflictos, de los rumores, de las manipulaciones. Cuando Natalia se enteró, no sintió satisfacción, solo una tristeza profunda, porque conocía a Camila desde los 13 años, conocía sus inseguridades, sus miedos, sus problemas y aún así, entendía que nada de eso justificaba lo que había hecho. Esa noche recibió un último mensaje, uno diferente a todos los anteriores, no había reproches, no había culpa, no había manipulación evidente, solo una frase. ¿De verdad nunca vamos a volver a ser amigas?, Natalia observó la pantalla durante mucho tiempo y comprendió que la respuesta era sí, nunca volverían a ser amigas, porque para reconstruir una amistad hacía falta confianza, y Camila había destruido la suya demasiadas veces. Lo que Natalia aún no sabía era que una última conversación estaba por llegar, una conversación que pondría fin definitivamente a una amistad de más de una década. Natalia tardó 2 días en responder el mensaje, no porque estuviera pensando qué decir, la respuesta ya la conocía. Lo que necesitaba era encontrar la manera correcta de expresarla. Finalmente escribió: «¿Podemos hablar una última vez?». Camila respondió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. Se encontraron en un parque tranquilo un sábado por la tarde, muy diferente a la cafetería donde habían tenido la conversación anterior. Aquella vez había existido esperanza, ahora no. Cuando Camila llegó parecía cansada, mucho más de lo habitual, y por primera vez en años no intentó fingir que todo estaba bien. Se sentó frente a Natalia, y durante varios segundos ninguna habló. Finalmente Camila rompió el silencio. «La gente me está dejando de hablar», Natalia asintió. «Lo sé, piensan que soy una mala persona». Aquella frase llamó su atención, no porque fuera mentira, sino porque seguía enfocándose en cómo la veían los demás, no en lo que había hecho. «No puedo controlar lo que piensen», respondió Natalia. Camila bajó la mirada. «Nunca quise que las cosas terminaran así». Natalia sintió una tristeza inesperada, porque probablemente era cierto, no había planeado perder amistades, no había planeado quedarse sola. Simplemente había tomado decisiones egoístas durante años sin pensar en las consecuencias, y ahora las consecuencias habían llegado. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Natalia. Era una pregunta que llevaba demasiado tiempo guardando. Camila tardó en responder: «Mucho». «¿Por qué?». «Tenía miedo», susurró finalmente. Natalia esperó. «Siempre que conocías gente nueva, siempre que te iba bien, siempre que hacías algo importante, tenía miedo de dejar de ser importante para ti». Aquellas palabras fueron dolorosamente honestas, por primera vez. «Así que intentabas alejar a las personas», dijo Natalia. Camila comenzó a llorar. No pensaba las cosas de esa forma, pero sí, supongo que sí. El silencio que siguió fue largo porque no había nada que discutir, ninguna gran revelación, ninguna explicación mágica, solo inseguridad convertida en manipulación, miedo convertido en traición. «Podrías haber hablado conmigo», dijo Natalia. «Lo sé», respondió Camila, «pero era más fácil controlar las cosas». Aquella honestidad llegó demasiado tarde, muchísimo demasiado tarde. Después de unos minutos, Camila levantó la vista. «¿Me perdonas?». Natalia pensó cuidadosamente y respondió con sinceridad: «Sí». Camila pareció aliviada, hasta que Natalia continuó: «Pero eso no significa que quiera volver a ser tu amiga». La expresión de Camila se rompió, como si hubiera estado aferrándose a una esperanza imposible. «¿Ni siquiera algún día?», preguntó. Natalia negó suavemente: «No puedo confiar en ti, y una amistad sin confianza no es una amistad». Las lágrimas volvieron a aparecer en los ojos de Camila, pero esta vez Natalia no intentó consolarla, porque aquella tristeza ya no le pertenecía, era algo que Camila debía enfrentar sola, tal como todos enfrentan las consecuencias de sus decisiones. Cuando se levantaron para despedirse, ninguna de las dos se abrazó. No hubo promesas, no hubo reconciliación, solo una despedida tranquila, definitiva. Mientras Natalia caminaba hacia su coche, sintió algo que no esperaba: no alivio, no felicidad, cierre. Porque después de tantos años intentando salvar aquella amistad, finalmente había aceptado una verdad simple: no importa cuánto quieras a una persona, no importa cuánto tiempo haya estado en tu vida, algunas relaciones terminan porque seguir en ellas duele más que dejarlas ir, y por primera vez desde que tenía 13 años, Natalia estaba lista para seguir adelante sin mirar atrás. Después de aquella última conversación, Natalia creyó que todo había terminado por fin, sin discusiones, sin mensajes, sin más conflictos. Durante varias semanas pareció que así sería. Camila desapareció completamente de su vida, y, para sorpresa de Natalia, la ausencia ya no dolía. De hecho, comenzó a notar cuánto espacio ocupaba aquella amistad.
espacio mental, emocional, incluso físico, ahora tenía tiempo para cosas que había descuidado durante años, retomó clases de pintura. Volvió a salir más con amigos, aceptó invitaciones que antes rechazaba porque siempre estaba ocupada resolviendo algún problema ajeno, y poco a poco empezó a sentirse más ligera, más libre. Una noche organizó una cena en su apartamento, algo sencillo, nada especial, pero mientras observaba a las personas riendo alrededor de la mesa, tuvo una realización inesperada: nadie estaba peleando, nadie estaba creando drama, nadie necesitaba ser el centro de atención, todo era tranquilo, natural, y aquello le hizo comprender cuánto estrés había normalizado durante años. Sin embargo, unas semanas después ocurrió algo inesperado. Una amiga en común llamada Sofía le pidió reunirse, parecía incómoda, nerviosa, después de varios minutos de conversación. Finalmente explicó el motivo: vi a Camila hace unos días. Natalia permaneció tranquila. Y Sofía dudó: ¿no está bien? Aquellas palabras despertaron sentimientos encontrados, porque una parte de Natalia ya no quería saber nada, pero otra parte no podía evitar preocuparse. Habían compartido más de una década de amistad. Era imposible borrar eso completamente. ¿Qué pasó?, preguntó. Sofía suspiró. La mayoría de las personas se alejaron, perdió varias amistades. Y parece que finalmente está enfrentando todo lo que hizo. Natalia guardó silencio, no sentía satisfacción, ni alegría, porque aunque Camila había sido una mala amiga, nunca había deseado verla sufrir. Sofía la observó cuidadosamente. Pensé que te alegraría. Natalia negó con la cabeza. No, no me alegra, pero tampoco puedo solucionarlo, y aquella respuesta resumía perfectamente todo lo que había aprendido. Durante años confundió empatía con responsabilidad, pensó que preocuparse por alguien significaba salvarlo, ahora entendía que no. A veces puedes sentir compasión por una persona y aún así mantener distancia, a veces puedes desearle lo mejor sin permitir que regrese a tu vida. Esa misma noche, mientras regresaba a casa, Natalia se sintió orgullosa de sí misma, porque la antigua Natalia habría corrido a buscar a Camila, habría intentado ayudarla, habría cargado nuevamente con problemas que no le pertenecían. La nueva Natalia no, la nueva Natalia entendía dónde terminaba su responsabilidad y dónde comenzaba la de los demás. Por primera vez estaba construyendo relaciones equilibradas, relaciones donde el apoyo era mutuo, donde la confianza existía, donde no tenía que estar constantemente defendiendo su lugar. Y mientras avanzaba por una calle iluminada por las luces de la ciudad, comprendió algo importante: perder a Camila había sido doloroso, pero seguir siendo su amiga habría sido mucho peor. Lo que Natalia aún no sabía era que el destino le tenía preparada una última sorpresa, una que le mostraría cuánto había cambiado desde el día en que decidió dejar de salvar a alguien que no quería salvarse a sí misma. Meses después de cortar definitivamente el contacto con Camila, la vida de Natalia era irreconocible, y no porque hubiera ocurrido algo extraordinario, precisamente porque no ocurría nada extraordinario. No había crisis semanales, no había llamadas a medianoche, no había conflictos que resolver. Su vida se había vuelto tranquila, y descubrió que la tranquilidad era adictiva. Una mañana recibió una invitación para una reunión de antiguos compañeros de escuela. Al principio pensó en rechazarla. Nunca le habían gustado demasiado esos eventos, pero finalmente aceptó. Llevaba años evitando ciertas situaciones por miedo a encontrarse con personas relacionadas con Camila. Ya no quería vivir así. La reunión se celebró en un restaurante del centro, y para sorpresa de Natalia, resultó agradable. Conversó con antiguos compañeros, recordó anécdotas, escuchó historias sobre matrimonios, trabajos y mudanzas. Todo transcurría con normalidad, hasta que alguien mencionó a Camila, no con maldad. Simplemente surgió en la conversación. Hace tiempo que no la veo, comentó una excompañera. Otra persona respondió: yo sí, está viviendo en otra ciudad. Natalia escuchó en silencio, sin ansiedad, sin curiosidad obsesiva, solo como quien escucha noticias sobre alguien que formó parte de otra etapa de su vida. Entonces ocurrió algo inesperado. Una antigua compañera llamada Andrea se acercó después de la cena, parecía incómoda, quería decirte algo desde hace años. Natalia la miró sorprendida. ¿Qué pasó? Andrea suspiró: Camila me dijo muchas cosas sobre ti cuando éramos más jóvenes, y le creí. Natalia sintió una sensación extraña, aquella historia ya no le sorprendía, pero escucharla seguía siendo triste. No eres la primera persona que me lo dice. Andrea asintió: lo sé, pero necesitaba disculparme, porque durante años te juzgué sin conocerte realmente. Natalia sonrió, y para su propia sorpresa, no sintió rabia, ni resentimiento, ni necesidad de explicar nada, porque aquella herida ya había cicatrizado. Gracias, respondió simplemente. Después de la reunión regresó caminando a casa,
la noche era agradable y mientras avanzaba por las calles iluminadas, pensó en cuánto había cambiado. Años atrás, aquella conversación la habría devastado. Habría pasado semanas pensando en todas las amistades perdidas, en todas las oportunidades dañadas, en todo lo que Camila le había quitado. Ahora no, porque finalmente entendía algo: las personas que realmente importaban habían terminado viéndola. ¿Verdad? Y las que no lo hicieron nunca tuvieron un lugar importante en su vida. Al llegar a casa, encontró una notificación en redes sociales. Era un mensaje inesperado, de Camila, el primero en muchos meses. Natalia dudó unos segundos antes de abrirlo. Solo había una frase: espero que estés bien de verdad, nada más, sin culpa, sin reproches, sin manipulación, solo eso. Natalia observó el mensaje durante unos segundos, y luego bloqueó la pantalla. No respondió, no porque estuviera enfadada, ni porque quisiera castigarla, simplemente porque ya no había nada que decir. Algunas historias terminan con reconciliaciones, otras terminan con distancia, y ambas pueden ser finales felices. Mientras se preparaba para dormir, Natalia sonrió, porque por primera vez comprendió algo que había tardado años en aprender: no todas las personas están destinadas a acompañarte toda la vida, algunas llegan para enseñarte exactamente qué tipo de relación nunca debes aceptar de nuevo, y Camila había sido esa lección. La última pieza de esta historia estaba a punto de encajar, y con ella, Natalia comprendería que perder aquella amistad no había sido una derrota, había sido una de las mejores decisiones de su vida. Un año después del último mensaje de Camila, Natalia ya no pensaba en ella, no de verdad. A veces recordaba alguna anécdota, alguna salida de la adolescencia, algún momento divertido de aquellos años, pero el dolor había desaparecido. La decepción también. Lo único que quedaba era distancia y paz, mucha paz. Una tarde, mientras organizaba unas cajas en su apartamento, encontró una fotografía antigua. Tenían 14 años, estaban sonriendo frente a la cámara, con la certeza inocente de que serían amigas para siempre. Natalia observó la imagen durante varios segundos, y por primera vez no sintió tristeza, porque entendía algo que antes no podía aceptar: la amistad de aquella fotografía fue real, al menos durante un tiempo. Los buenos recuerdos existieron, las risas existieron, el cariño existió. Lo que ocurrió después no borraba eso, simplemente significaba que ambas personas cambiaron, y que una de ellas eligió un camino que terminó destruyendo la relación. Aquella misma semana recibió una noticia inesperada: una amiga le contó que Camila se había mudado nuevamente, había comenzado terapia, y parecía estar intentando reconstruir su vida. Natalia escuchó la noticia en silencio, y sonrió sinceramente. No porque quisiera volver a verla, ni porque esperara una reconciliación, sino porque, a pesar de todo, nunca le había deseado el mal. Esperaba que finalmente encontrara la estabilidad que llevaba años buscando en lugares equivocados. Cuando terminó la llamada, Natalia se quedó pensando en algo. Durante mucho tiempo creyó que la historia trataba sobre Camila, sobre las mentiras, las manipulaciones, las traiciones, pero estaba equivocada. La historia siempre había tratado sobre ella, sobre aprender a poner límites, sobre dejar de confundir lealtad con sacrificio, sobre entender que querer a alguien no significa permitir cualquier comportamiento, y sobre descubrir que algunas personas solo pueden cambiar cuando dejan de tener a alguien que las rescate. Constantemente. Meses después, durante una cena con amigos, alguien hizo una pregunta sencilla: ¿cuál fue la mejor decisión que tomaste en los últimos años? Varias personas hablaron de mudanzas, de trabajos, de viajes. Cuando llegó su turno, Natalia respondió sin pensarlo demasiado: alejarme de una amistad que me estaba haciendo daño. La mesa quedó en silencio unos segundos, luego varios asintieron, porque casi todos entendían exactamente a qué se refería. No siempre son las relaciones románticas las que más nos marcan, a veces son las amistades, las personas que dejamos entrar en nuestra vida durante años, las que creemos que estarán para siempre, y precisamente por eso, dejar ir una amistad puede ser tan difícil como terminar cualquier otra relación importante. Aquella noche, al regresar a casa, Natalia salió al balcón con una taza de café. La ciudad brillaba frente a ella, y mientras observaba las luces, pensó en la mujer que era cuando comenzó toda aquella historia: la que siempre decía que sí, la que siempre intentaba salvar a los demás, la que se sentía responsable de problemas ajenos. Casi no la reconocía, porque ahora entendía algo fundamental: no era egoísta proteger su paz, no era cruel poner límites, no era una mala persona por alejarse de alguien que la lastimaba. Era necesario, y gracias a esa decisión había construido una vida mucho más sana, más tranquila, más feliz. Sonrió, no porque hubiera ganado algo, sino porque finalmente había dejado de perderse a sí misma intentando salvar a alguien más, y esa fue, sin duda, la mayor victoria de todas. Escribe epílogo final para cerrar completamente la historia.
3 años después, Natalia apenas recordaba el sonido de las crisis constantes que habían marcado gran parte de su vida, no porque hubiera olvidado a Camila, sino porque finalmente había dejado de girar alrededor de ella. Su mundo era diferente ahora. Más tranquilo, más estable, más suyo, había fortalecido amistades auténticas, personas que celebraban sus logros sin competir con ella, que la escuchaban sin convertir cada conversación en un drama propio, que estaban presentes cuando las necesitaba. Relaciones sencillas, recíprocas, sanas, y eso cambió su vida más de lo que imaginaba. Con el tiempo entendió algo importante: la amistad tóxica con Camila no había comenzado con grandes traiciones. Había comenzado con pequeños límites ignorados, pequeñas faltas de respeto justificadas, pequeñas heridas que decidió pasar por alto porque quería conservar a alguien que amaba. Por eso ahora prestaba atención a las señales, no para desconfiar de todo el mundo, sino para protegerse. Porque había aprendido que querer a alguien nunca debe costar la propia paz. Una tarde recibió una invitación para una boda. Era de Laura, una de las amigas que había recuperado después de descubrir las mentiras de Camila. Durante la celebración, mientras observaba a sus amigos reír y bailar, sintió una emoción inesperada: gratitud, porque muchos de aquellos vínculos probablemente no existirían si hubiera seguido atrapada en la misma dinámica de siempre. A veces perder una relación abre espacio para muchas otras. Esa noche, mientras regresaba a casa, recordó una frase que había leído años atrás: las personas correctas no te piden que te hagas más pequeña para que ellas se sientan más grandes. Sonrió, porque describía perfectamente lo que había vivido. Durante años redujo sus logros, ocultó su felicidad, minimizó sus éxitos, todo para evitar incomodar a alguien que decía quererla, y nunca volvería a hacerlo. Meses después, caminando por una librería, creyó reconocer a Camila entre varias personas. Solo fue un segundo, no estaba completamente segura, y tampoco se acercó para comprobarlo. Simplemente continuó caminando. Aquello le hizo darse cuenta de algo: ya no sentía rabia, ya no sentía dolor, ni siquiera curiosidad, solo indiferencia, y esa fue la prueba definitiva de que había sanado, porque el verdadero cierre no llegó cuando terminaron su amistad, ni cuando descubrió las mentiras, ni cuando tuvieron aquella última conversación. Llegó cuando dejó de cargar con la historia, cuando dejó de preguntarse qué habría pasado si las cosas fueran diferentes, cuando aceptó que algunas personas forman parte de una etapa de nuestra vida, no de toda ella. Al llegar a casa aquella noche, Natalia abrió las ventanas y observó las luces de la ciudad. Sonrió, no porque hubiera ganado una batalla, ni porque alguien hubiera perdido, sino porque finalmente entendía la lección que tardó tantos años en aprender. No puedes salvar a una persona que no quiere cambiar, no puedes construir una amistad sobre la confianza rota, y no debes sacrificar tu bienestar para conservar a alguien que constantemente te hiere. Perder a Camila fue doloroso, pero perderse a sí misma habría sido mucho peor, y al final, la mejor decisión que tomó no fue alejarse de una amiga problemática, fue elegir, por primera vez, quedarse de su propio lado.